Llegó el momento de saludar a nuestra invitada de la fecha. Estamos en comunicación con la economista Marta Coronel. Marta, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar una vez más de Proeconomía y Finanzas. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias a ustedes por la invitación. Marta, queríamos consultarte tu visión acerca de lo que estuvimos experimentando, digo bien, sobre la inflación en este año 2024. Considerando la expectativa que se tenía tal vez hacia inicio del año y cómo está cerrando este año 2024, Marta, ¿cómo te parece que justamente estamos cerrando el año? ¿Qué evaluación se hace sobre lo que fue la presión de los precios durante el 2024? Bien, por lo que se está viendo, estaríamos cerrando dentro de lo que se prevía alrededor del 4%, pese a la presión que se estaba dando con la inflación en las economías avanzadas, que hacía que algunos costos, como los de financiamiento, estuvieran elevados. Eh, por cuestiones internas y la baja de los combustibles, la inflación acá localmente se está moderando hacia ya el 4%. En realidad está todavía 0,6 puntos porcentuales por debajo de la meta, que es del 4%, lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Que todavía nos queda la presión de diciembre. Aún así, eh, como en diciembre hay muchos circulantes, suele ser un mes inflacionario, aún así estaríamos cerrando muy cerca de la meta. Marta, en términos de lo que sería justamente la presión de los alimentos, que es una cuestión que estuvo presionando bastante durante este año 2024, ¿qué te parece que podemos esperar para este cierre, por lo menos, del año 2024? ¿Y qué te parece que fue lo principal que estuvo influyendo justamente en esta dinámica? Los alimentos responden a una cuestión que no podemos controlar mucho, que es el clima. Una vez que la producción es menor a la esperada, se tiene presión a la alza de los precios de los alimentos. Y en noviembre principalmente fue la carne vacuna, que tiene un peso importante en nuestra canasta de los paraguayos, ¿verdad? Entonces, eso hace que el que va al supermercado sienta un poquito más de lo que dice el 3 o bastante más de lo que dice el 3,4%. Hasta los bienes alimenticios tienen una inflación de cercana al 5%. Quiere decir que han subido más que el promedio de precios del país, y eso es lo que sentimos en el bolsillo. Como te digo, lastimosamente responde a cuestiones como el clima o la disponibilidad de alimentos de los bienes que importamos en los países, en otros países del mundo, ¿verdad? Perdón, me estaba olvidando, también el tipo de cambio estaba incidiendo en algunos bienes duraderos que se importan. Eh, Importamos fideos, importamos galletitas, eso también está un poquito influido por la suba del tipo de cambio. Mm. Marta, precisamente siempre es importante hablar de este tipo de cuestiones cuando analizamos la inflación porque usualmente se tiene la queja, entre comillas, de que el Banco Central del Paraguay reporta una inflación, por ejemplo, creo que en el último mes fue de 0,2%. Pero si es que analizamos lo que ocurre dentro de cada uno de los segmentos, y si en este año 2024 vemos lo que ocurre con los alimentos, nos vamos a estar encontrando con esa realidad que siente la gente en el bolsillo en el día a día, ¿verdad? Son cuestiones que también son importantes de analizar cuando hacemos ese análisis sobre lo que es la dinámica del índice de precios al consumidor. Correcto, uno tiene que evaluar, de hecho las familias lo hacen, evalúan su categoría de bienes que consumen. Entonces, es lo que sienten. Entonces, si vos tenés un ingreso X, tenés que estar considerando los precios de los bienes que vos consumís, no solamente en general, a modo de prever tu presupuesto adecuadamente. Eh, Normalmente cuando ocurre este tipo de situaciones, lo que hace es que la base de la pirámide, que es la que consume más proporción, o la que gasta una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, prioriza estos bienes y deja de consumir otros. Eso también es una cuestión que se debería considerar desde las empresas, ¿verdad? Si su producto es un bien básico, no va a ser tan afectado por la suba de los precios. Pero si es un bien que puede ser, que no es prioritario, es probable que la demanda pueda estar un poco más
un poco reducida porque la base de la pirámide va a estar priorizando los alimentos que tienen un mayor precio. Entonces, esa dinámica es importante considerar. Por el lado de los consumidores, que es lo que yo consumo o que es lo que el hogar consume, o modo de programar adecuadamente prever la posible demanda. Marta, en términos de lo que es el camino, sobre todo desde ese fuerte choque que se había tenido, creo que entre el año 2021 y 2022 sobre la inflación, ¿te parece que ya hay en cierto modo señales de alarma de este tema de incremento, por ejemplo, de precios de los alimentos o de cuestiones que son consideradas más básicas dentro de la canasta? Es un tema también importante de ver, pese a que la inflación general o macro, por decirlo de alguna manera, se mantiene ya en lo que serían los rangos del Banco Central del Paraguay. Fíjate que la inflación de alimentos en la época que señalas estuvo por encima del 30%. Es decir, hoy están convergiendo también hacia lo que puede ser su rango natural, por decirlo de alguna manera. Eh, Aún se encuentran elevados por encima del promedio, pero señales de alarma propiamente dicha, dada la convergencia, es un poco difícil de levantar, ¿verdad? Sí, una cuestión de cuidado. O sea, no es una cuestión que yo simplemente debo dejar de mirar o de seguir la inflación de alimentos, eh, porque está presionada, como te digo, por factores que no podemos controlar de repente también los precios en otros países. Los precios de países de los que importamos bienes todavía siguen elevados, Argentina o Estados Unidos, entonces eso hace que nosotros sintamos más también la presión sobre los precios de los alimentos, además de los internos que son producidos menos, o sea, tienen una menor producción cuando están afectados por el clima. Entonces, van convergiendo de un 30 y algo por ciento del 2022, cuando la inflación general alcanzó 11,8, la inflación de alimentos estaba por encima del 30%. No obstante, pese a esa convergencia, hay que considerar que siguen 2 puntos porcentuales por encima de lo que es el nivel de precio promedio. Pero sí hay una importante erosión del poder adquisitivo considerando esas tendencias, Marta. Correcto. O sea, considerando que convergió más lentamente y considerando que tuvo un salto mayor, el poder adquisitivo está un poco afectado por ese historial desde esa época. Entiendo. Marta, ¿qué te parece que podríamos esperar puntualmente en la inflación de diciembre? En términos cíclicos entiendo de que suele haber cierta presión, pero en años anteriores creo que el resultado finalmente estuvo bastante equilibrado. ¿Podríamos esperar un resultado en torno a cuánto te parece como para cerrar el año 2024? La, la trayectoria de la inflación nos está señalando que es altamente probable que se cumpla la estacionalidad, o sea, estaríamos hablando alrededor de un 0,6, 0,8 como máximo. Eh, entonces, con eso llegarías interanualmente al 4, 4,2 máximo, eh, porque tenés que, pese a que siguen elevados, hay precios de alimentos que están bajando, como las frutas y hortalizas. No obstante, no es menor que la carne tenga presiones al alza por su peso en la canasta básica, eso hay que cuidar. Y lo otro es que normalmente diciembre suele ser un mes inflacionario porque tenemos mucho circulante, mucho dinero circulando en el mercado, entonces demandamos más bienes. Es cuestión a considerar ese punto porque las presiones son las que finalmente se traducen en verdadera inflación, ¿verdad? Eh, no, no, como te digo, no estamos viendo nada más que fuera a salirse mucho de ese rango y por tanto que esperamos que se cumpla lo que se predijo en cuanto a la meta o esté muy cercano a eso.
Y desde el punto de vista técnico es una buena noticia, Marta. Estuvimos abordando justamente lo que sería la presión de las cuestiones más básicas, pero si revisamos el índice de precios al consumidor de forma global, estamos cerrando otro año 2000, o otro año, el 2024, dentro del rango meta del Banco Central del Paraguay. Eso es interesante considerando ese periodo que estuvimos ya mencionando también en el cual la inflación evidentemente salió del rango y en ese momento generó mucha preocupación. Sí, el mantenerse cerca de la meta, pese a que sea una inflación que duplica la de Estados Unidos, por ejemplo, es una inflación que nosotros ya tenemos incorporada el 4%, es una inflación interanual que ya tenemos incorporada a nuestra mente, a nuestro día a día, entonces nos permite prever lo que vamos a hacer el siguiente año. Nos permite a nosotros como consumidores, si la observamos, prever lo que puede pasar con nuestros presupuestos, con nuestros ingresos, cómo distribuir nuestros ingresos y le permite a las empresas y potenciales inversores saber que más allá del 4% más menos 2, que es lo que siempre se prevé, eh, no van a variar los precios, por tanto, no van a variar sus costos y esa empresa o ese inversor no va a trasladar esos costos a sus precios. Entonces, como que una inflación es predecible más que estable, una inflación predecible permite prever, tomar, planificar los presupuestos tanto de los hogares como de las empresas y permite también tener una expectativa favorable de obtener el retorno programado. Entonces, eh, eso es lo que nos favorece como país, pese o excluyendo más que pese, excluyendo ese periodo que señalás, que fue el post-pandémico, que se debió a cuestiones más externas, como, y vino del lado de la oferta externa, la inflación. Excluyendo ese periodo, Paraguay ha tenido siempre una inflación predecible, lo que hace, lo que constituye un atractivo para tanto para los inversores locales, los hogares, como para inversores potenciales extranjeros. Hay que capitalizar nada más eso para poder ir contribuyendo en mayor medida al crecimiento.